evento que se llama Los días y sus razas. Vamos a tener 4 intervenciones. La primera a cargo de María Teresa Priego. Nos va a hablar sobre Mi madre es güera, ergo yo soy prieta, se le nota lo prieto. Y ella es escritora, licenciada en letras, estudió la maestría en estudios de lo femenino o de la mujer en París y es integrante del consejo editorial de la revista Debate Feminista. Además, escribe en la prensa, es editorialista en Diario Monitor y se define a sí misma como divanera compulsiva. Le doy la palabra a María Teresa y te recuerdo que no leas muy rápido. Gracias, Marta. Hola, buenos días. Bueno, como ella dice que yo no tengo la cara de prieta, que sí tengo, yo les voy a contar. El otro día íbamos Marta Lamas y yo en el carro y le dije, a ver, tírame ya la neta, ¿tú qué eres? ¿Prieta, güera, güera, prieta, prieta, güera? Entonces, después de un largo silencio, me dijo, mira, yo nunca me he pensado así, en términos de la otra mujer. Le digo, bueno, ¿y cómo te piensas? Yo soy una perra amarilla. Y después de otro largo silencio me dijo, con pulgas. Entonces, este danzón yo se lo dedico con mucho, mucho, mucho amor a las perras amarillas. Mi madre es güera, ergo yo soy prieta. Interpretación de un rollo del Mar Muerto. Antes que Eva, Lilith fue la primera mujer, la compañera de Adán. La desaparecieron del paraíso y de la historia bíblica porque padecía, aseguran las peores lenguas, la frotadora costumbre de hacer el amor a horcajadas. Lilith era prieta, las galopantes lo son. Eva era güera. Eva sabía de la existencia de su antecesora. Esa presencia fantasma le provocaba un misterioso desasosiego. Sucede, curiosamente, aún en el paraíso, el desasosiego. Adán jamás le explicitó las sinrazones de su virilidad herida y de la consecuente dramática ruptura con la patentadora del célebre y nunca suficientemente ponderado amor a horcajadas. Pero Eva intuía la naturaleza disruptiva de la innombrable. ¿Qué le habrá hecho a Adán?, se preguntaba, y al pensarlo, sus muslos se humedecían sospechosamente. La historia es confusa porque en el Edén supondríamos que a Eva no podía faltarle nada, pero no es tan completa la completud. Eva no resistió su imperiosa necesidad de morder la manzana del árbol de la sabiduría prohibida. ¿Qué saber andaría buscando como para arriesgar el paraíso en un acto deschavetado de prieta? Es decir, sobre todo siendo güera, es decir, mesurada. La pregunta de Eva tenía que ver con la feminidad, es una pregunta íntima, secreta, la interrogante fundamental de mujer a mujer, la que una hija dirige a su madre y la que exige que la madre responda. La pregunta femenina por excelencia, ¿cómo es ser mujer? ¿Y tú, cómo gozas? Eso le urgía saber a Eva. Tendrías que enseñarme, Lilith, tendrías que enseñarme qué voy a hacer con mis deseos, con mis pasiones, con mi cuerpo. Tendrías que transmitirme esa sabiduría femenina que supondríamos ya es tuya, porque tú estuviste antes que yo, porque fuiste la mujer del primer hombre, del hombre eterno. La heredera lanza su demanda imposible, y la pregunta que la madre no responde, ¿cómo podría responderla?, se traslada. Ya no es cómo gozas tu mamá, no digo que es una pregunta consciente, sería espeluznante si fuera consciente, sino cómo goza la otra mujer, la de las grandes mayúsculas, esa otredad que en principio a fin de cuentas es la otredad con la madre, la que se va construyendo en el imaginario arbitrariamente, la otra distinta a una, la que sí sabe cómo, la que tiene lo que yo no tengo. Eva interrogó a Lilith, mordió el cuerpo femenino original y con respecto al gozo de la otra imaginaria solo logró saber que no hay manera de saber. Lilith es la metáfora de lo inalcanzable, la reina de la piel, la que gozó tanto, pero tanto, que hasta Dios nuestro Señor se vio forzado a intervenir para aplacarla. La que gozó tanto, pero tanto, que Adán estuvo dispuesto a ceder su costilla y hubiera cedido su esqueleto entero, con tal de que le crearan una amante más tranquilita. Eva era una güera mustia de piel acotada, la rarotonga fue Lilith. ¿Cómo goza una mujer?, preguntó Eva, mordisqueando la manzana, igualita que la cursi de Blancanieves, que como su nombre lo dice, era también blanca. Lilith no la escuchó, estaría haciéndose una paja o en espera de que algún hijo de Adán llegara a la edad adulta. Dios, consternado ante esa pregunta
Tan ajena y remota a su sexo y condición, respondió: parirás con dolor. Fue lo primero que se le ocurrió para aumentar nuestra milenaria confusión femenina. La personalidad esquizoide en su manifestación güera prieta. Era la antepenúltima curva del mar, la antepenúltima curva del Golfo. Existían en los orígenes dos tipos de mujeres, las buenas y las malas, las güeras y las prietas. A mi madre le tocó la banqueta de las güeras. Durante mi infancia, durante mi adolescencia, ella no quiso, no supo, no pudo responder a las preguntas de la feminidad. No pudo para mí, la verdad no pudo ni siquiera para sí misma. Indagué en el vecindario hasta concluir a edad muy temprana y por una cuestión de polaridades, de antitéticas antítesis, que si ella güera se quedaba sin aliento ante el más ligero aletear de la palabra sexo, era porque las respuestas que tienen que ver con el cuerpo, sus temperaturas y sus festejos, con la sensualidad, con la piel y sus desmanes, son respuestas que traen las prietas. Las prietas monopolizaban el gozo, qué cabronas. Ellas eran las administradoras del famoso árbol del conocimiento femenino prohibido, las dueñas de la manzana, mi otra aspiracional. Fui una güera del sureste mexicano, lo que es un absurdo aparatoso, un contrasentido, entre la marimba, la salsa, la tormenta, los changos, los lagartos, los ríos que se desbordan con el menor pretexto. Francamente, ¿a quién se le podría ocurrir elegir ser güera? A mi mamá y a las amigas de mi mamá. Eran güeras aunque no lo fueran, es decir, eran decentes, distantes, compungidas, socialmente mesuradas, tenían una reputación que cuidar, un apellido que llevar sin tacha. Las nanas, en cambio, eran prietas. Ellas no se apellidaban de ninguna manera, al menos desde que llegaban a la ciudad. Eran anónimas, desconocidas, indecentes, cachondas, transgresoras, permisivas, cercanas. Tenían un cuerpo, las prietas, que se movía distinto. Se sabían historias de fugas, triángulos, cuadrángulos, crímenes pasionales, incestos, misteriosas lavativas femeninas, curas que dejaban la sotana, mujeres que se entendían entre ellas. Las güeras contaban chismes prejuiciosos, las prietas chorreaban vidas. La prieta era la otredad de otredades, de apariencia, de educación, de clase, de ritmo, de horizontes, de palabras. Las güeras de niñas usábamos colas de caballo restiradas y untadas con dipitidú. De mayorcitas usábamos chongo. Las prietas se soltaban las greñas. Las güeras usábamos perfumes discretos de los que llegaban de contrabando a Chetumal. Las prietas usaban perfumes invasores, penetrantes, descarados, de los que se preparaban en vasijas inmensas, como peroles de brujas en las farmacias del Fénix. Las güeras, para coger, atravesaban noviazgos chaperoneados, kermeses, tardeadas, boda civil, religiosa, ahorrar, comprar una sala, una aspiradora y un refrigerador. A las prietas le bastaba con encontrarse una hamaca. Así de maniqueo era todo, de rotundo, de abismal, para los ojos de una niña que intentaba fugarse de su mamá. Yo estaba segura, Salomé fue prieta, la reina Victoria güera, Yesenia era prieta, las niñas ejemplares de las historias publicadas por las ediciones vaticanas eran güeras. Las ánimas que ardían en el purgatorio y el infierno en las imágenes religiosas eran prietas, las 11,000 vírgenes eran todas 11,000 veces güeras. Así, una se convierte en güera prieta, condiciones intercambiables según las necesidades, varias veces al día. Era una niña prieta cuando leía las revistas pornográficas de mi hermano, era güera cuando entraba a misa, era prieta cuando me hincaba en el confesionario, porque no contaba los de las pornos, cuando comulgaba volvía a ser güera, era prieta cuando deseaba como una bestia a mi primo preferido, era güera cuando me arrepentía, era güera cuando leía María de Jorge Isaacs y hasta soltaba una lagrimita, era prieta cuando leía Ana Karenina, era prieta cuando me rebelaba, era güera cuando obedecía. La naturaleza nerviosa de las güeras. La madre padecía el mal de nervios, como su madre. Los psiquiatras lo llaman neurastenia, lo llamaban. No se cura, nunca. Te atrapa de golpe el mal de nervios, te arrastra al fondo del mar. Comienza el llanto, imparable, el llanto de la enfermedad. La niña tiene 10 años, su madre llora. Está sentada junto a la puerta de su habitación y la escucha, la acecha su dolor, se bebe sus lágrimas. El usumacinta está hecho de su llanto, se puede morir de tristeza su mamá. Están hechos de su llanto el Sena y el Tíber, el Bósforo y el Arno, la niña lo sabe. No hay un solo rincón del mundo donde ocultarse del llanto de su mamá. Un día se va a ahogar de sus propias lágrimas. La niña se sabe culpable, ella y sus hermanos. Fueron esos niños maléficos y no otros, o quizá, ¿cómo saberlo?
Ella, la madre, fue esa mujer y no otra. La madre hubiera deseado saber lo que supo Lilith, no lo sabe, no quiere entonces que nunca jamás la niña lo sepa, que no salga a aprender, que no se atreva a indagarlo, de eso se encarga ella. La mamá es una señora muy encantadora y bien educada, eso dicen los de afuera. La mamá usa lentes oscuros apenas atraviesa el umbral, no soporta la luz del sol, es el precio de tener los ojos azules, dice la mamá, a cada rato, con el gesto de un autor que afirma sus obras completas en Estocolmo. Nadie existe más allá de ella y de la melancolía infinita de sus ojos azules. Son los ojos más tristes del mundo. La niña sabe que es así, que su mamá ocupa todo el espacio. Al respirar, se lleva el aire de los demás. La niña sabe que al lado de la mamá no hay más lugar que la exclusión. Es güera la mamá, es distante, es helada, a veces es mortífera. La niña es una paria, desamada. Aprendieron a vivir como náufragos los hermanos. Se hunden, dan brazadas entre los torrentes de llantos del mal de nervios de la mamá. Las brazadas son una prórroga, libertad condicionada antes del gran hundimiento final. La mamá se va a ir, dice, porque no se la merece, dice. Van a llegar de la escuela y ya no va a estar. Esa es la amenaza más feroz, cree la mamá, no es la peor. Quien se vaya abandona, por lo menos eligió algo, irse. Ella se va a ir sin siquiera darse cuenta, a la manera de las grandes víctimas, se va a ir arrastrada por el mal de nervios, va a salir disparada hacia la zona fantasma donde ya casi vive, se van a quedar sin ese pedacito llagado, furibundo, extraviado que tienen de mamá, el pedacito de mamá que regaña, grita, reparte culpas, así como otras mamás reparten mimos o rebanadas de pastel. Ellos igual la aman, aterrada, desesperadamente, no conocen otra cosa, esa es su única mamá, que vive acosada por el superego de sus ojos azules, como los de su papá, que le impiden ver la luz. Más razones para no ser güera. Los parias no son prietos ni güeros, son incoloros. Se confunden con las paredes, con el paisaje. Los parias no tienen lugar, ni bordes, ni contornos. Los parias no existen. Nadie los escucha y nadie los quiere. Los parias deambulan, se duermen ante los quicios de una puerta esperando que se abra la puerta que no se abre nunca, la del amor materno. Esperar lo imposible, el amor materno. Son tan incolores los parias. El sueño de una paria incolor y transparente es ser prieta, porque las prietas son resistentes y porque son la antítesis de la mamá. No padecen mal de nervios, trabajan desde la madrugada las prietas cantando boleros, lavan en enormes bateas, hierven la ropa blanca, cocinan armadillos y tortugas, hablan y mal hablan de los novios, escuchan Tres Patines y Calimán en el radio. No les da tiempo para amenazar con morirse, no les da tiempo de sumergirse por horas y días en el fondo de una cama. ¿Cómo podrían? Las prietas sostienen en la noche a las hijas de alguna madre güera que no sabe escuchar. Las güeras se autocompadecen, las prietas protegen. Las superprietas de las zonas prohibidas. Las prietas que trabajan en la carretera son unas pirujas, calientes, putísimas, desreputadas. Son oscuras como la noche y por eso se encueran con hombres cuando es de noche. Esas prietas trabajan en los lugares cerrados, en la zona roja de la carretera. Son una lacra social, una vergüenza. Se pintan los labios con exceso, muestran las tetas. Las buenas familias pasamos por ese tramo de carretera en las noches. Somos una familia feliz, decente, que regresa de su fin de semana. Una familia obligada a pasar junto a esa zona de callejones del vicio. Las prietas se ríen a carcajadas. La niña las ha visto en las calles, en el palenque. Muestran los muslos, son impúdicas, libidinosas, indecentes, envidiables. Las niñas reprimidas se fascinan con los pecados de la carne. En esos lugares tan escandalosamente clandestinos había mujeres, había hombres y se cogían, los unos a los otros alegremente, pensaba yo. Las prietas de la carretera se acuestan, las prietas se duermen tarde, son disruptivas. Las angelitas rubias se escandalizan nada más de mirarlas pasar, miran hacia otro lado y aprietan, como que quisieran aprietar sus muslos blancos. A las prietas de la carretera los hombres les pagan. ¡Qué señores amables y considerados! Las prietas reciben regalos, no lavadoras y licuadoras para el Día de las Madres, sino regalos. Las prietas son cálidas, húmedas, saben recibir, saben dar, no tienen miedo de dejarse ir. Las prietas se cepillan los cabellos largos y se hacen sus trenzas y saben lo que traen, como Candelaria, con sus cabellos larguísimos y brillantes lavados con jabón Fab. Su hombre la ama y cogen sin estar casados en las hamacas y cogen en los hoteles de paso de la carretera de los de a 50 pesos. Yo fui a esos hoteles de paso en mi adolescencia.
Yo fui a esos hoteles de paredes verdes, fui a buscarla. ¿Cómo se coge, Candelaria? Porque ya sabes que yo soy güera y a lo mejor no se me da. Y también queremos irnos al cielo y mirar estrellitas, todas las güeritas buenas. Las güeras se recogen en la iglesia de la Conchita. Ya deja de remojar la concha, güerita, dice Candelaria para sacarte de la bañera. En su boca desfilan metáforas marítimas. Las prietas nombran el cuerpo de las hijas de algunas güeras que no tienen tiempo de ocuparse. Están concentradas esas güeras en revisar con lupa el Apocalipsis, encerradas en sus torres de princesas locas. Sus hijas crecen, escuchando hablar del sexo femenino con nombres de playas y de frutas. Y la adolescente dice tranquilamente en la mesa: mamá, me encanta mi papaya. Y la mamá distraída le sirve más. Y la adolescente sabe que hay una puerta de salvación posible, introyectar algún día la fuerza de esa otra que es su opuesta, aparente, aprender a hablar, a escribir quizá, con las prietas palabras de las prietas. Gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Pilar Muriedas Juárez. Su texto se llama Sin bolsa llena, ni rubia ni morena. Pilar dice que es prieta de nacimiento, hija de huasteca y de padre jarocho. Tiene 49 años, suficientemente bien disfrutados. Es la presidenta de CIPAM, que es Salud Integral para la Mujer, a partir de 1989, y es una feminista declarada desde hace 12 años. Además, es mamá de 3 crías. Muchas gracias, Marisa, por la oportunidad de desviarme por unos momentos de mi monotema, que es la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Desde que me comentó Marisa su idea del coloquio, me pareció novedoso y sugerente. Acepté de inmediato porque me gustan los atrevimientos envueltos de creatividad. Yo nunca había reflexionado desde mi calidad de prieta. Marisa me dijo que desde ahí proponía mi participación y por supuesto también desde mi militancia como feminista. Ay, ¿en qué lío me metí al aceptar? La mera verdad, todavía anoche estaba yo. Se trata de una provocación que no tendrá fin el día de hoy, por supuesto. Y para empezar, quiero decirles que el título que aparece ahí ya no es. ¿Por qué? Porque hace 15 días me mandaron a decir que ya tenía que poner el título y pues yo no andaba, ya saben, todos los líos de Provida y demás. Y entonces mi primera reacción fue la negación. Por eso lancé ese título, que me puse a buscar proverbios, ¿cómo se dice? Dichos, refranes, y entonces me sonó que eso era de lo que yo quería hablar. Sin bolsa llena, ni rubia ni morena. O sea, si no hay lana, no, o sea, no importa que seas güera o rubia, ¿no? O morena o prieta, si tienes dinero. O sea, lo quise atravesar por ahí y a la hora que ya me senté, pues vi que era así una total negación. O sea, que no quería aceptar que sí, que independientemente de la cuestión de clase, pues hay muchas otras cosas que nos atraviesan. Entonces, como no quise verme en la soledad de la reflexión porque me dio pavor, involucré a algunas amigas feministas en debates informales, así a ratitos, sobre el tema y a otras personas de mi cotidianidad. Así entonces les hablaré de algunos conceptos básicos ahí, que bueno, pues me puse a ver qué onda, de las conversas llevadas a cabo en estos días, y para finalizar les ofrendaré un epílogo prestado, que tomé prestado. Bueno, es muy breve además, porque lo blanco versus lo negro y lo cafecito. De una manera quizás banal y simple, el tema de las güeras y las prietas nos remitió a la relación existente entre los colores de piel y la belleza. A pesar de que los conceptos de belleza en general y en particular los que se aplican a las personas se han visto alterados a lo largo de la historia humana, me refiero a la creación de esos diversos estereotipos y patrones de apariencia física para el caso de México venidos de la colonización a nuestros días. El mestizaje reforzó la dependencia estética en cuanto a patrones de belleza con respecto al mundo blanco, a los de las carnes blancas, como dijeron, como dijo el Macehuala aquel, que le fue a decir a Moctezuma
que estaban llegando unas cosas raras, lo de las carnes muy blancas. Pero además, ese proceso incluyó a las mujeres nativas, marcadas por fuertes dosis de violencia, por considerarlas inferiores en el sentido cultural y económico. Así entonces, a las mujeres aborígenes, a las morenas, las fueron convirtiendo en objetos feos, que significa en términos reales mujeres sin derechos. Aprendimos que lo blanco es higiénico, el alma debe ser limpia y que Dios es hombre y güero. En cambio, lo negro, lo cafecito es pecaminoso, maloliente, es corrupto. Los no blancos son susceptibles de convertirse en creyentes incondicionales. Y entonces ahí vienen las conversas. Ahí esas son jaladas. Ahí el puej, ¿no? Sus jaladas. Entre nosotras se ha borrado la importancia del color de la tez. Yo no tengo nada en contra de las rubias, al menos que sean gringas republicanas. O como dice Emilio, no hay mujeres feas, solo bellezas extrañas. La discriminación por raza en México se da primordialmente en contra de los indígenas, no en nuestro movimiento. Yo soy orgullosamente morena y no me gustan las rubias por desabridas. Pero te decoloraste el pelo, güey. Y a ti te chocan los nacos, que son morenos. Ay, no mamen. A mí me gustan tanto los güeros como los morenos, pero eso sí, que no sean lampiños. Chin, los indígenas son bien lampiños, ¿no? Y entonces, ¿en qué quedamos? Retomando algunas ideas del artículo denominado de una pequeña minoría, la gran minoría, que Marta nos pasó, quisiera colocar el tema que me convoca ahora como prieta en el plano de las mayorías, o sea, el de las prietas, y algunos de sus componentes como minoría en la sociedad mexicana. Las morenas, a pesar de ser el color de piel que colorea nuestro panorama nacional, desplegamos algunas características psicológicas usualmente adscritas a las minorías, tales como el odio a sí mismas, o sea, pues sí, morenas, pero ay, no tan prietas, ¿no? Pues medio morenas nada más. Sentimientos de inferioridad, pues en realidad sí somos menos atractivas, mano, que las rubias acá de cuero, de buen cuero y todas las mexicanas, pues somos chaparras, regordetas. O la negación de la identidad del grupo al cual pertenece. Y ayer, conversando con un joven peluquero, me dijo que América Latina ocupa el primer lugar en el mundo en consumo de peróxido de 20, 30 y 40 volúmenes. O sea, los grados máximos de decoloración del pelo. En México inclusive se vende el de 60 volúmenes, que está prohibido por su peligrosidad en otros países. Obvio es pensar que quienes consumimos ese producto pues somos las mujeres y muy particularmente las morenas. Millones que deseamos parecernos a las rubias, aclarar el marco de nuestras caras para no vernos tan prietas, y lo hacemos a través de muy diversos colores de cabellos, con rayitos, de pelirrojas, véanme, yo el sábado me lo pinté, de güeras y más de 25 tonos que pueden aclararnos. En México, las rubias en muy pocas ocasiones se tiñen el pelo de negro. Y al mismo tiempo, al comportarnos como una minoría, siguiendo con aquel texto, desarrollamos una subcultura separada dentro de la cultura predominante, como una forma de resistencia y expresión de rebeldía ante quienes representan el poder opresor. Mira, no me digas que no bailan mejor los de nuestra raza. Pon a una güera y a una morena a bailar un son cubano y nada que ver. Nuestra música habla de nuestra historia con ritmo de verdad. No me vas a negar que la ropa típica bordada es mucho más bonita que los vestidos escurridizos. Y nuestra comida, ay, cuánta variedad en sabores, es el real placer para el paladar. Tenemos mayor facilidad para divertirnos. Los gringos son más bien simplones y a los europeos les cuesta reírse. Imagínate que no saben qué es un albur. A mí me caen mal los argentinos, pues se creen muy europeos.
Hasta las güeras de rancho se comportan como rubias, son desabridas. Bueno, también hay morenas muy mamonas. Y a mí me encabrita cuando en el tianguis me dicen, pásele mi güerita. Me ofende porque soy morena. Las de Provida son blanquitas y bien tontas. Mira, Pilar, por eso soy atea y orgullosamente prieta, me dijo una. Sí, Marisa, nos estás convocando a reflexionar sobre algo que está subsumido, oculto, que nos incomoda, pues al analizarlo nos podemos dar cuenta de cuán discriminadoras somos las morenas hacia lo blanco, hacia las blancas, hacia las güeras, y también en cuánto dolor y rabia guardamos hacia aquello que nos representa la prolongación de la desigualdad y la violencia. Y en las generalizaciones, pues todas salimos perdiendo e idealizando todavía más. A manera de epílogo, le pregunté a Ruslan, ¿qué te genera una rubia? Deseo. Es un deseo no violento. Una rubia para mí en términos eróticos es la sensación de esos rayos de sol que se dan en invierno muy inclinados, casi extinguiéndose. Es un deseo que nace de la hojarasca, entre los pastizales tocados por el viento suave y los rayos solares que se extinguen, amarillentos, que se van retirando. Es agónico el deseo. Y una morena, ¿qué te provoca? Una morena me produce también deseo, más airado, más hacia los misterios del centro de la selva, algo que se genera desde abajo de la tierra, que suda en su necesidad de brotar. Mi deseo hacia las morenas se da entre la vorágine de la fronda selvática y el lodo de donde crece la vida, algo que brilla bajo el sol quemante. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar a Elsa Leticia García Argüelles, a ver si su ponencia así se llama, El color de las palabras y la piel de las chicanas, una lectura autobiográfica. Ella es candidata al doctorado en letras por la Facultad de Letras de la UNAM, con la tesis Estrategias narrativas en 4 escritoras chicanas contemporáneas, autodesplazamientos del sujeto femenino y de la narrativa autobiográfica. También tiene estudios de licenciatura de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana y de maestría en literatura latinoamericana en el New Mexico State University. Actualmente es profesora en la Escuela para Extranjeros de la Universidad Veracruzana. Buenos días. Adelante, Leticia. Primero que nada quiero agradecer la invitación del PUEC, de la maestra Marisa, la doctora Marisa, a esta conferencia, a este coloquio, que es muy importante para mí porque es un espacio para poder compartir mi trabajo, lo que he estado leyendo en estos años, acerca de las chicanas, que ha sido un aprendizaje teórico, pero también ha sido un aprendizaje humano y personal, ¿no? Porque ha sido mucho todo el tiempo estar compaginando entre estos mundos diferentes y estos mundos que intercambiamos, estos espacios liminales, ¿no? Como decía. Bueno, y mi ponencia sí se llama, sí, sí tiene el mismo título. Bueno, la reflexión acerca del mestizaje racial y cultural ha formado parte del discurso histórico y político de la comunidad mexicoamericana en general, el que en las últimas décadas se ha visto enriquecido por la experiencia de las chicanas y se presenta como un proceso más complejo. Me parece importante puntualizar que la cultura y la literatura chicana desde la década de los 80 enfocan una lectura más abierta que da sentido a las diferentes posturas y construcciones de las identidades chicanas, es decir, fuera de una mirada esencialista y homogénea. La perspectiva de estas escritoras adquiere un papel importante en este cambio, al enfocar la diversidad y la subjetividad como materia literaria. El aspecto racial constituye un rasgo que las identifica, pero esta marca de identidad se transgrede y se invierte. Dentro de este marco histórico, cultural y literario en el que se ubican las chicanas, durante los 80 se autonombraron mujeres de color. Según Gloria Anzaldúa y Cherry Moraga, en Este puente en mi espalda, publicado en 1981,
Este volumen presenta un conjunto de ensayos sobre la experiencia de mujeres que pertenecen a grupos étnicos minoritarios, quienes eligen el color de su piel como una característica distintiva. Las chicanas proponen una perspectiva teórica de género femenino a partir de su diferencia, tratando de llevar estos conceptos más allá de la experiencia posicionada como dominante. Por ejemplo, en relación con las mujeres blancas de clase media, comentan Zaldúa. Nosotras intentamos explorar las causas y fuentes, las soluciones y las divisiones. Nosotras queremos crear una definición que expanda lo que el feminismo significa para nosotras. Las feministas, críticas y escritoras chicanas se han apropiado de su propia representación para crear sus narrativas teóricas y literarias. En la década de los 80 y 90, la afirmación de las identidades de las chicanas presenta un discurso cultural en movimiento, es decir, primero hay una necesidad de expresar su diferencia frente a las otras, las blancas, las güeras, y segundo, una actitud dinámica que expone una visión descentrada del sujeto. Muchas de estas escritoras han elegido imágenes y metáforas y símbolos que afirman su color y el testimonio de sus memorias a través de sus narrativas autobiográficas. De este modo, las palabras que eligen en su autorrepresentación legitiman la diversidad y la diferencia a partir del cuerpo, la piel y la narración autobiográfica en una íntima relación. Algunas voces autobiográficas, como las de Gloria Anzaldúa, Cherry Moraga y Marie-Hélène Ponce, nos dan un punto de partida para apreciar la riqueza y la diversidad del color de las palabras de las chicanas. Estas escritoras se autodefinen desde su posición étnica, su mirada como mujeres y en relación con su cuerpo sexual, social, cultural, político y espiritual. Las palabras prieta y güera afirman la presencia o la ausencia del color, así como las memorias que se eligen para recrearse y lograr la visibilidad. Estas voces autobiográficas exponen la subjetividad del yo dentro de las lindes histórico-culturales, pues la experiencia de las chicanas en los Estados Unidos, en la mayoría de los casos, es una experiencia de desplazamiento, ya que la cultura dominante les asigna un estatus inferior, dada su condición de inmigrantes de clase trabajadora, su color de piel, su idioma, todos ellos impregnados por estigmas racistas desde principios del siglo XX, pero también han sido desplazadas por la cultura patriarcal. El tema de la raza y el encuentro cultural, más allá de ser un discurso oficial o patriarcal, constituye actualmente la afirmación de la raza junto con otros atributos para crear un discurso de autodesplazamiento del sujeto femenino, entendiendo este término como una estrategia para reubicarse cultural, políticamente y desde el autorreconocimiento de sí mismas en sus procesos de construcción de las identidades. Las estrategias narrativas de la mayoría de las escritoras chicanas me parecen novedosas. Retoman varios aspectos de la literatura de minorías, como los cruces de fronteras culturales, políticas, de lenguaje y en los géneros literarios. Una estrategia narrativa utilizada en los últimos años es la escritura de sus relatos de manera autobiográfica, es decir, retomar sus vidas y reescribiéndose a través de sus memorias y sus testimonios. Por ejemplo, Gloria Anzaldúa comenta en Esta puente en mi espalda, en el apartado referente a la prieta, cito, dice: muy malo, mijita, ser muy morena, muy prieta, oscura y diferente de la piel de otros niños. Yo no era tomada en cuenta, pero era lista. Era muy malo tener la piel oscura como una india. Fin de cita. Ser prieta provoca vergüenza y no ser aceptada dentro de la cultura dominante, pero también dentro de su propio grupo cultural. Asimismo, en la confluencia bicultural se mueven en una ambivalencia entre la cultura dominante y la cultura chicana. Claro, este movimiento siempre ligado a la tonalidad del color de la piel, entre ser prieta como nosotras y güeras como las otras. Aquí se advierte cómo la autodefinición de los sujetos autobiográficos y femeninos parten de la lectura étnica de sí mismos, de su mirada como mujer y de la relación con su cuerpo. Según Sidone Smith, la idea del cuerpo se relaciona también con la presencia social y política. Cito: nosotras podemos especular si la subjetividad es un residuo elaborado por la frontera política del cuerpo o de los cuerpos localizados topográfica, temporal
y socioculturalmente, tanto como lingüísticamente, en una serie de códigos que atraviesan múltiples ejes de significado. ¿Qué tiene que ver la piel con la autobiografía y la autobiografía con la piel? Yo pienso que mucho. Como el cuerpo del texto, el cuerpo del narrador, el cuerpo del yo narrado, el cuerpo cultural y el cuerpo político que emerge de la piel o de las pieles y sus significados. Yo quiero explorar la piel política y autobiográfica. Fin de cita. Estas mujeres subrayan el color de su tez, obviamente, descartando el blanco por su ausencia de color. El cuerpo femenino se convierte en un espacio de afirmación y confrontación, así como en un espacio de la memoria de quienes somos, esencia revelada a través de las cicatrices, arrugas o rasgos que dibujan un rostro. La localización cultural y el cuerpo femenino, al igual que la narrativa de las chicanas, están inmersos en contextos políticos, sociales, culturales e históricos que constituyen un espacio de resistencia y es a la vez una metáfora social. Un ejemplo de estas prácticas autobiográficas es también el texto de Cherry Moraga, Loving in the War Years, lo que nunca pasó por sus labios, que expone una historia personal a partir del cuerpo. Cito: algunas veces odio lo blanco en mí con violencia, y es difícil olvidar la responsabilidad que mi piel impone sobre mi vida. Moraga, al contrario que Ansaldúa, enfoca su tonalidad como güera, lo que para ella tiene un sentido negativo. Sidon Smith observa la relación con la narrativización del yo y la complejidad para ubicarse a sí misma. Cherry Moraga menciona su cuerpo autobiográfico desde un proceso de borramiento, asumiendo su cuerpo como un punto de partida narrativo. Ella descubre que su cuerpo funciona como una lente a través de la cual advierte su compleja posición cultural como mujer, lesbiana y el hecho de tener la piel clara como chicana. El título de su libro señala directamente la interrelación del cuerpo y del cuerpo político, reúne lo personal y lo político. La reafirmación de la piel y del cuerpo se presenta en la mayoría de las prácticas literarias de las chicanas, como en Borderlands, de Gloria Ansaldúa, quien refiere una conciencia de su etnicidad y corporeidad al reconocerse como mestiza y lesbiana. Sin embargo, no todas las escritoras asumen de igual modo la lectura de su cuerpo. Algunas aceptan hacer prietas, mientras que otras manifiestan un conflicto con el tono de su tez. En el caso de Mary Helen Ponce, en su texto Calle Hoyt, Recuerdos de una juventud chicana, la narradora enfatiza la diferencia del color de la piel como una muestra del orgullo que siente por su gente. El yo femenino maneja la idea del cuerpo como un todo que conjunta la identidad del sujeto, que narra para afirmar la pertenencia a un grupo. En la siguiente cita, la narradora menciona su piel morena y su herencia mexicana, pero advierte que la familia es un microcosmos de la comunidad mexicoamericana y que hay diferencias respecto a este rasgo. Cito: lo que más recuerdo de mi familia es lo diferente y al mismo tiempo lo similar que éramos. Unos altos, otros bajos, unos de piel oscura y otros clara. Nosotros aparentábamos lo que éramos, mexicanos, no como algunos de nuestros amigos que parecían españoles, de cabello claro y ojos verdes. El color de nuestra piel era semejante al de la mayoría de la gente de México. Aún así, variaba desde el pálido color marfil de Nora, al olivo claro de Ronnie, al olivo oscuro de Josie. El color de mi piel era entre el de Ronnie y Elizabeth, un color oliva mediano con un tono amarillento. El color de la piel aquí constituye una característica que rescata lo indígena y lo mestizo en México, lo que da lugar a una variedad de tonos del color de la piel morena y de los rasgos físicos de la piel. Este atributo ratifica el origen racial y cultural de la protagonista, ya que parecer mexicana es un signo de la diferencia ante lo estadounidense. Aunque es importante mencionar que esta cuestión no es la única marca que define la identidad étnica, ya que, como menciona Manuel Valenzuela, finalmente, con identidad étnica, hacemos referencia a los atributos reales, lengua, cultura, color de piel, o imaginados con lo que se construye un límite de ascripción, donde se reconoce a los miembros del grupo y se excluye a los otros.
La piel y sus tonalidades apuntan al origen y localización cultural para crear nuevos mapas trazados por la presencia de un cuerpo político y cultural. Mapas que reconstruyen mundos en tránsito y que desdibujan una lectura hegemónica. Esta búsqueda me reitera la multiplicidad de la lectura del cuerpo como un espacio físico, espiritual y literario que evidencia un camino de cruces fronterizos y de transgresiones literarias. Me pregunto cómo describirme a mí misma en la posición que vivo dentro de la cultura y la sociedad mexicana como mujer, morena o prieta, y advertir el significado que doy a mi tez. El color de las palabras guarda significados racistas que oscilan entre parecer más indígena o más española, pero este rasgo lleva implícita la clase social. No obstante, el tono de la piel no definiría en México una carga política, o no necesariamente. De todas formas, mi subjetividad sexual y de género parece quedar al margen todavía. Antes de estudiar y trabajar escritoras chicanas, no me hacía todas estas preguntas que ahora me parecen cruciales. Estos textos registran la construcción de la etnicidad reinventada a través de las palabras sociales de los individuos. Este proceso de recreación de la identidad cultural se realiza con diversas estrategias narrativas y con diferentes componentes del yo que guían la autorrepresentación. Según indica Michael Fisher en Autobiographical Voices and Mosaic Memory, las narrativas de estos grupos se denominan también como autobiografías étnicas, las cuales adquieren también la función de herramientas de investigación e interpretación cultural. En un sentido amplio, se puede decir que la literatura chicana, al igual que otros grupos considerados como minoritarios dentro de los Estados Unidos, han propuesto un tercer espacio híbrido y de mezcla cultural. Este aspecto se construye a través de un proceso dinámico de traducción y transgresión de las diferencias culturales, sexuales y de género y de clase social para construir discursos de carácter propio y reivindicativo. Se pretende sensibilizar al otro hacia un tercer espacio de apropiación y reinvención del yo, para construir la memoria histórica y personal, así como su sentido comunitario a través de la visibilidad del cuerpo femenino. Las chicanas como Gloria Anzaldúa, Cherry Moraga y Marigelen Ponce se autodesplazan y se autorrepresentan aludiendo a su posición geográfica e histórica a través de los textos que escriben. Estas narraciones autobiográficas de las chicanas refuerzan el valor de sus historias privadas como textos culturales e imaginativos que cruzan fronteras literarias, culturales y raciales en la búsqueda de nuevas formas. En general, el planteamiento de este tema sugiere la actual vivencia multicultural, el cruce de interpretación constante que debiera también tener un contenido étnico y una visión de búsqueda. Pues conocer y comprender el multiculturalismo no consiste solamente en ir a cenar a un restaurante de comida hindú o mexicana. Por el contrario, conocer y comprender el multiculturalismo es una toma de conciencia, una voluntad de aprendizaje, una búsqueda de entendimiento, una apuesta por el diálogo con el otro y las otras. Las chicanas me han mostrado la dificultad por descubrir su propio mundo y la manera sui generis de reclamar y reconstruirse a través de sus textos literarios y teóricos, porque entre otras cosas tenían que crear estrategias para ser leídas, las cuales han propuesto su historia personal como un eje. Una de ellas ha sido Gloria Anzaldúa, a quien agradezco sus palabras y el contenido espiritual que siempre dio al acto de escribir, pues ha sido la manera de localizar formas a través de un mundo zurdo y hacer una alquimia del alma. Entonces, la construcción de nuevos mundos, más que una constatación geográfica, guarda una relación con el cuerpo como un espacio que se explora y se resiste al mismo tiempo, a través de la subjetividad y de la recreación de sí mismas. Gracias. Bueno, y para finalizar esta ronda de la mañana, tenemos a Lucía Melgar. Ella es investigadora del PIEM, del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México. Tiene un doctorado en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago. Fue profesora en la Universidad de Princeton. Ha escrito sobre la obra y la vida de Elena Garro y es coautora con Gabriela Mora de un libro, Elena Garro, lectura múltiple de una personalidad compleja, y tiene infinidad de artículos sobre ella y sobre otros escritores hispanoamericanos. Actualmente está preparando
otro libro de ensayos crítico-biográficos sobre Garro y estudia además cuestiones de violencia y cultura en México. Gracias Le doy también la palabra a Marisa, al PUEC, por esta invitación. Y creo que, aunque yo siempre me he definido entre que no soy ni una cosa ni otra, aquí me es más claro todavía porque voy a hablar desde un punto de vista medio personal, que no suelo hacer. Es más bien una mezcla de relatos de otros y míos, así es que espero no caer demasiado en el narcisismo güero, digamos. Sin ton ni son, los vericuetos de las fronteras invisibles. ¿Cómo se traza o pasa la frontera entre ser güerita en el mercado y prieta en algún club exclusivo? Pasar por güera, morena o prieta no sería tan complicado si supiéramos las reglas, o más bien si éstas pudieran definirse y luego explicarse. Ni hay reglas ni podemos definir de manera tajante lo que es ser o no ser en un grupo mestizo donde lo blanco es símbolo anacrónico, diría yo, de un estatus superior y lo prieto se asocia más de una vez con lo que no es. No blanco, no español, no rico, no. Güera y prieta son colores y rasgos, pero también clase social, forma de vestir, pertenencia. De ahí que pueda una pasar por güera en el mercado y sentirse no prieta, sino negra, como la oveja aquella, en una reunión donde están todos los que todavía creen que son el todo México. 1. Ni güera ni prieta. Clarita asistía a una escuela privada a la que iban también hijas e hijos de las familias bien mexicanas. Debían ser medianamente liberales, puesto que la escuela era mixta y no había clases de religión. Clarita no llevaba ningún apellido conocido. Bueno, sí, se apellidaba como algún general revolucionario, pero ni quien supiera ver en el patio del recreo. Las compañeras se divertían con ella jalándola de las trenzas. No eran malas, solo que siempre le tocaba el papel de bruja. Así las cosas, Clarita llegó un día a una fiesta en casa de uno de estos chicos y entre juego y juego la aventaron a una fuente. Travesuras de la edad. Salió del agua como pudo, empapada desde luego. Los que la habían tirado se reían, los demás también. Alguien por fin tuvo la idea de sacarla de la grotesca escena. La llevaron a una terraza, le prestaron una toalla con la que se secó un poco la ropa. Zapatos, calcetines y vestidos chorreaban. Lógicamente, pensaba, tocaba quitarse zapatos y calcetines, exprimir estos y secarse los pies. En esto estaba cuando llegó la hija de la casa y se le quedó mirando con repulsión. ¡Qué corriente!, exclamó asqueada. Yo no me atrevería a hacer eso. La remojada Clarita no supo qué pensar. Se quedó callada, hundida en la humillación y tiritando de frío. Al rato una nana caritativa llamó a su casa. Cuando pasaron por ella no se le ocurrió nada mejor que transformar el incidente en accidente. Ya en su casa Clarita seguía preguntándose, ¿qué era eso tan insoportable? ¿Cuál tan terrible atrevimiento? ¿Sacarse los zapatos? ¿Estar mojada? ¿Haber perdido el estilo? ¿Haber asistido a la fiesta? Mucho tiempo le quedó la sensación de que si ofensa alguna había cometido era una ofensa a la apariencia, a la elegancia y compostura que había de conservarse a cualquier precio para pertenecer a ese círculo donde abundaban las cabelleras rubias, los ojos azules y la ropa perfecta. Tal vez por ese motivo, cuando mucho tiempo después le tocó volver a rozarse con esos exquisitos, su agravio a la elegancia y a la simulación era ya un modo de vida. Usaba guaraches y morral y nunca le faltaba un huipil. Esta segunda entrada al círculo del Tumexic fue casual e igualmente desafortunada. Las güeras lo eran por fuera y por dentro, vírgenes, si no de cuerpo, de experiencia, y no tocaban temas serios porque, se aburrían. Los güeros eran entonces los únicos interlocutores posibles y eso con dificultad, pues lo que a ella le parecía normal, para ellos era escándalo. Al cabo de unos meses, Clarita se hastió de ser parte de un espectáculo ajeno y se refugió en la antropología. Aquí cabe recordar o imaginar una de las lecturas que le ayudaron a entender su mundo o lo que no era su mundo, el México profundo de Bonfil Batalla. No ser güera auténtica en este país puede ser, a decir verdad, un alivio. No hay que luchar día a día por preservar una imagen perfecta, ni maquillarse siempre a la perfección por si se aparece un fotógrafo de sociales. Rosario Castellanos diría desde luego que el problema no es ser güera, sino ser mujer, pero a más de 30 años de la mujer y su imagen cabe pensar que ya hay otras opciones. La güereza en la mujer no es solo un rasgo étnico, conlleva un modelo de feminidad, un estilo semejante al corsé o a los pies vendados que menciona Castellanos, o a la anorexia que hoy se promueve como ideal de belleza. Habiendo leído a Bonfil Batalla y a Castellanos,
Clara Libertad Villa diría que ser güerita venida menos o prieta de corazón es mejor que ser Venus de Milo, inmóvil y sin brazos. ¿Qué pasa, sin embargo, con las prietas que a veces también tienen que lidiar con el tú mexic? Lo más probable es que no pasen la barrera, y ya de eso hemos oído. Si la pasan, es decir, si entran a ese mundo en plan de iguales, su mala suerte está echada. No pasarán de ser bichos raros a los que tal vez se finge aceptar porque tienen dinero o son la oveja negra de alguna familia bien. Curioso, cualquiera creería que se extravió en el túnel del tiempo porque el porfiriato, que yo sepa, terminó hace casi un siglo, y sin embargo, las fronteras en México son invisibles, implícitas. Del güero al prieto hay un grado de pigmentación que por más que se intente queda en la indefinición. Se puede ser güera de ojo azul, pero si no encaja en un rostro de facciones europeas y si el paquete no va registrado con el apellido correcto y la cuenta correcta, no se es. Las güeras triquis andan en la cocina, no en los salones. Las formas de exclusión son tan sutiles y arbitrarias que cuando se puede, lo mejor es asumirlas como un absurdo social y pasarlas por alto si solo le afectan a una. Aunque si se les olvida en exceso, hasta una güera de oro le puede pasar lo que le pasó a Elena Garro. A esta güera de oro, como Elena Garro, si se enreda y pierde, se puede enredar y perder en los cruces invisibles. Si se viste como elegante europea, la llaman frívola. Si acompaña a los indígenas a los juzgados para defender sus tierras, se burlan de ella como si fuera una cacica con sus indios. Si para colmo se le ocurre llevar un abrigo de pieles en semejante ocasión, se cuestiona la autenticidad de su conducta. Si se atreve a escribir una novela genial cuando el genio es masculino, se le regatea el reconocimiento. Y si por último a todas sus transgresiones añade la de no saber definirse políticamente y se dice monárquica, cristiana y a la vez defensora de los indígenas, como Garro, no queda más remedio que tacharla de loca. Y loca peligrosa cuando para colmo dice lo que no debe. Ahí claro su salida es el exilio. No puede ser casual que sus novelas publicadas desde Europa, Garro insista tanto en la güerez de sus protagonistas. Tal vez era la única referencia cierta e indudable de su persona o el único privilegio, aparte de la escritura, aunque sí no lo sintiera, que le quedaba. Lo lamentable del caso es que en esa etapa güera de su vida, su horror a sus enemigos contaminara su percepción de los mexicanos todos, incluso de los indígenas, a los que alguna vez había dado no solo apoyo concreto, sino también una voz duradera en la literatura. Esto del ser y parecer es un juego de máscaras muy complicado que se vuelve aún más complejo cuando se cruza otra frontera y se ve en el país de los güeros verdaderos, los Estados Unidos. Me van a permitir. Santo Niño de Atocha. Sí. Qué bárbara. 2. Ni con mapa dejo de perderme. Viví en Estados Unidos durante 3 guerras, la primera y la segunda del Golfo y la de Afganistán. En tanto, guerras de conquista implican una redefinición de fronteras externas e internas. La primera invasión de Irak la viví desde Chicago, espacio de fronteras y exclusiones si los hay, puesto que por más que la población sea una mezcla de razas, los barrios están tan segmentados que sin necesidad de preguntar se puede saber cuándo se ha dejado atrás el barrio negro y se ha entrado al puertorriqueño o se ha llegado al barrio mexicano. Lo que ya aprendí es que muchas veces la gente es del color del cristal geográfico o ideológico con que se mira. Desde luego que perderse en el barrio negro es como descubrirse india en un salón porfiriano. Pasar por calles donde se es la única blanca o no negra permite entender por qué Baldwin escribió una novela desde la piel del otro para expresar la situación de los afroamericanos en este país. Sin embargo, no siempre hay que salir del barrio para sentirse extraña, vuelta extraña por la mirada ajena. Ser mexicana en los Estados Unidos permite captar enseguida la fuerza de los estereotipos. Las chicanas, desde luego, son mejores testigos que yo, pero me permitiré hablar de mi experiencia. Acostumbrados a asociar lo mexicano con lo prieto, los gringos ven a los mexicanos que no lo son como falsos mexicanos. You cannot be Mexican. But are you really Mexican? Son algunas de las expresiones más comunes ante unos rasgos mestizos o güerejos. Y a las afirmaciones y explicaciones siguen otras preguntas. But you are not Indian, are you? Or,
But where is your family from? Si se tienen afanes pedagógicos, se puede pasar a explicar los matices del mestizaje. Si no se tiene tiempo que perder, basta con aludir a una rama española, italiana o francesa, real o imaginaria de la familia. Si se quiere una entretener, puede informar a la preguntona que sí, una es mexicana, con su salsa verde. De tatarabuela mixteca y tatarabuelo criollo, obispo para más señas. De madre o padre magrebí, por ejemplo. Y añadir como de paso que, of course, you know, en toda familia mestiza de origen español, no puede faltar alguna antepasada judía o árabe. Para ese momento, la gringa con ojos de plato se queda muda o sale corriendo. Hay veces también en que sin palabras ni preguntas de por medio, el trato revela alguna asociación de ideas o pieles jamás imaginada. También en Chicago, en una clase de teoría literaria con 2 connotados profesores, me vi de pronto convertida en la otra. Esa tarde se discutía la teoría de la subalternidad. La profesora, quien solía dirigirse a su colega, parecía insistir en mirarme. Después de repetir varias veces la pregunta de Spivak, ¿Can the subaltern speak?, me interpeló directamente. You must have something to say. Sorprendida contesté lo que se me ocurrió y me hundí en la confusión, estado que se prolongó hasta la noche. Había entendido a Spivak y no estaba muy de acuerdo con ella, así que de ahí no venía mi perplejidad. Lo que me inquietaba era, ¿por qué se supone que esa pregunta me está dirigida a mí? A la distancia es obvio que ser token Mexican y además Mexican woman me dio en ese contexto la calidad de token subaltern. Pero en ese entonces yo me preguntaba, ¿de qué subalternidad me habla? En mi país soy más bien privilegiado y aunque a veces parezca muda, ¿puedo hablar? Tal vez por esa experiencia sigo en desacuerdo con las teorías que ponen en lugares subordinados o subalternos a otros y sobre todo a otras en función de una sola etiqueta o de la imagen del otro que tiene el autor. Desde otra perspectiva, esta imagen pétrea fue la que le hizo pensar y decir a Paz que los campesinos mexicanos son mudos. En las calles de Estados Unidos, los vericuetos de la identidad etiquetada y sus identificaciones es aún más obvio. En febrero de 1991, poco antes del final de la Guerra del Golfo, el dueño de la tienda de abarrotes que solía frecuentar empezó a dar muestras de simpatía poco explicables. Ningún aspaviento, más bien una complicidad casi imperceptible. Una tarde, el hombre hizo una alusión que no entendí. Ante mi obvia ignorancia exclamó, "You are not Palestinian?" Me habría gustado contestarle que sí, pero what for? ¿Y con qué acento? Cuando le dije que era mexicana, su incredulidad fue tal que casi tuve que trazarle un mapa de la etnicidad mexicana y sus matices. Él, más blanco que yo, y él sí güero, sí era palestino. Aclarada la confusión, entendí de paso también las miradas hostiles de algunos rednecks que circulaban por el barrio. Con la Segunda Guerra del Golfo y la Guerra de Afganistán que la precedió, las fronteras internas se multiplicaron. Los güeros auténticos se vieron de pronto perseguidos, a su vez, por el fantasma de la exclusión ideológica de los emisarios del mal por los arcángeles de la bondadosa guerra infinita de Bush. Para no sentirse menos que su presidente, algunos optaron por perseguir a otros. Mientras prietos mataban a otros prietos en Irak, en los Estados Unidos se miraba con sospecha a todo prieto que se encontrara en el barrio equivocado. Más de un mexicano fue transformado en árabe. En ese contexto, y aún en tiempos de paz, hay cosas que no cambian. Entre ellas, el racismo y clasismo con que los propios mexicanos, los de acá, se deslindan de los de allá. Por eso, en el extranjero, a veces, dan ganas de hacerse pasar por gringa, chicana, palestina o marciana, con tal de no pertenecer al círculo de quienes malparlan inglés, pero se burlan de los hijos de los inmigrantes que mal pronuncian el español, que no pueden creer que el hijo o nieto de un campesino oaxaqueño estudie en un Ivy League, o que critican a las pochas que se tiñen de güeras y se ponen sus mejores galas, con holanes y todo, para volver a México en avión. Allá, del otro lado, las prietas viven día a día el cruce de la frontera, del clima, del idioma, del color, y los vericuetos de las fronteras invisibles en las que las enredan también sus propios paisanos. Y aquí hacemos lo mismo, que no es igual, que no es lo mismo, de otra manera.
Güerita, ¿tendrá usted un mapa para salirse del laberinto?